Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos a empezar el tema del día de hoy, que van a ser coeficientes indeterminados y se va a resolver mediante el método del anulador. Y pues para tener un resumen de lo que tendremos, una vista panorámica, una visión de ojo de águila del panorama va a ser lo siguiente, para que se den una idea más clara de qué es lo que vamos a estar haciendo. Aquí tenemos el procedimiento. El procedimiento va a ser tomar una ecuación no homogénea, que es la que estábamos resolviendo en el último video, y vimos un procedimiento para hacerlo. Ahora vamos a hacer otro procedimiento que va a estar basado en procesar esta ecuación no homogénea. La vamos a pasar por un operador nuevo y nos va a transformar esa ecuación no homogénea en una ecuación homogénea. Y después de eso, pues vamos a resolverlo como lo que hicimos cuando teníamos los coeficientes constantes en una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes y hacíamos todo lo de la ecuación auxiliar hace como 2 clases, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahora en la ecuación no homogénea, pero después de aplicarle un nuevo operador que va a estar transformando esta ecuación no homogénea en una homogénea. Muy bien, así que pues, vamos a empezar. Ese es como pues el resumen, ¿no? Así como de manera general. Entonces vamos a ver un operador lineal que va a estar constituido por derivadas, por este operador de la derivada y algunas constantes por ahí. Por ejemplo, aquí tenemos al a2 de al cuadrado, que realmente no es de al cuadrado, es la segunda derivada. Y luego aquí tenemos la primera derivada multiplicada por a1 más una constante. Entonces este va a ser un operador lineal que va a constar de estas derivadas. Entonces este operador lo podemos usar para describir, por ejemplo, una ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial está constituida por derivadas de segundo orden. Por ejemplo, aquí una derivada de segundo orden de y, una derivada de primer orden de y y luego la misma función y nos va a dar g de x. Entonces significa que a la función y le apliqué una derivada y luego la segunda derivada la multipliqué por algunas constantes por ahí. Entonces lo que le hice a la función y es otra función y esa va a ser la función L. Y ese va a ser ese operador que va a estar transformando esta y a través de todo esto en una función g de x. Entonces esa es otra manera de ver una ecuación diferencial. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la segunda derivada más 4y' más 4y, esto pues yo lo puedo representar de la siguiente manera. Em, por ejemplo, si yo tengo aquí y b', pues yo lo voy a poner como d al cuadrado, que es la segunda derivada, y luego este 4y', pues va a ser, significa que yo tengo que sacar la primera derivada de y lo represento con este operador d multiplicado por 4. Y también dice esto que tengo que multiplicar a la y por 4 para llegar a este resultado original. Así que a mi función yo lo tengo que multiplicar por este operador. Y pues esta es otra manera de representar esta ecuación diferencial. Y pues este va a ser este operador del que estábamos hablando, que pues representa como todas las operaciones de derivadas que aplicamos a una función y también cómo se van a estar sumando y combinando para formar nuestra ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una ecuación diferencial que se va a representar de esta manera. Y esta ecuación diferencial, esta
este conjunto de operadores que pues se puede manejar como cualquier expresión algebraica, la podemos simplificar de la siguiente manera. La vamos a factorizar como dos binomios. Aquí tenemos d al cuadrado más 4d más 4. Pues se factoriza de esta manera. Y pues lo podemos poner también como un binomio al cuadrado. Entonces estas expresiones son totalmente equivalentes. Esta expresión de aquí totalmente equivalente a estas, permítame, estas de acá. Todas estas son entonces equivalentes. Por lo tanto, lo que quiero expresar aquí es que este operador es como cualquier variable más que vamos a manejar en álgebra. Así que vamos a continuar aquí. Y pues la idea, muchachos, es que no la vamos a estar manejando simplemente para derivar, sino que esta idea va a ser para poder anular una expresión. Entonces, como ustedes bien saben, cuando tenemos, por ejemplo, x, lo derivo y ¿qué obtengo? Si lo derivo, o sea, si le aplico, si le aplico el operador de, yo obtengo 1. Ahora, si esto lo vuelvo a derivar, me va a dar 0. Entonces, y si vuelvo a derivar 0, pues va a seguir en 0. Así que la derivada tiene esa propiedad muy interesante de que puede transformar una función en una constante, luego esa constante en 0, es decir, se anula. Y si es una función de un grado mayor, por ejemplo, de x a la 5, pues tengo que aplicar una cierta cantidad de derivaciones hasta llegar al 0. Entonces, si yo tengo x a la 8, por ejemplo, tengo que derivarlo cuántas veces para llegar hasta el 0. Pues varias, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la derivada y es lo que vamos a estar usando para poder cancelar o anular la función que estará del lado derecho, que es la g de x. Entonces, por eso estamos viendo esta operación del anulador. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a hablar más de este anulador. Por lo tanto, si yo tengo esta función que toma funciones y esta L es el operador que le voy a aplicar a esta función de tal forma que se vuelva a cero. Entonces, este operador pues puede estar representando esta L y por ejemplo una operación de derivada puede anular una función como la constante. Entonces, si yo tengo una constante 8 y la quiero derivar, pues me va a dar 0. Entonces, con una sola derivación ya va a ser un operador de anulación para esta función que tengo que sería la constante 8 o cualquier constante. Puede ser una k también. Una k que represente cualquier número. Ahora, ¿qué tal si yo quiero anular y igual a x? Entonces, pues yo tengo que derivarlo una vez, pero si lo derivo una vez, tengo la constante. Si derivo de nuevo, ya tengo el cero. Entonces, dependiendo del grado que yo tenga, por ejemplo, aquí el grado es 1 y tengo que derivarlo no una vez, tengo que derivarla una vez más, una adicional al grado que yo tengo. Así que, como pueden ver, hay un patrón aquí. Entonces, en el ejemplo anterior, cuando yo tenía x a la 8, ¿cuántas veces tengo que derivarlo? Pues tendré que derivarlo 9 veces para llegar hasta la constante 0, para ya que quede anulado. Entonces, si tenemos la función x al cuadrado, yo para poder anularlo necesito derivarlo 3 veces, entonces necesito el operador d a la 3 y eso es lo que me va a generar
el cero cuando quiera cancelar, para poder cancelar esta x al cuadrado. Entonces, la idea es que d a la n anula pues también no solamente estas mismas funciones que aquí estamos mencionando, pero también anula todo lo demás que sea de un grado menor. Entonces, si yo tengo una expresión, por ejemplo, x a la 5 más x a la 3, digamos, más x a la 1 más 9, entonces yo voy a aplicar la derivación o el operador d a la 6, ¿verdad? Pero este operador d a la 6 va a anularme, ya sabemos que x a la 5, por eso tenía que tener este exponente 6. Pero además, pues va a anularme todo lo demás, desde cuando que ya lo había anulado. Desde la primera derivación, este ya se había cancelado. Pero pues lo tenemos que aplicar para todos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que este de la 6 anula no solamente lo que estamos buscando anular, pero también a los exponentes de menor grado. Así que d a la n anula a 1, x a la 2, pero no llega a x a la n, sino x a la n menos 1. Así que ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De escoger esa n de forma apropiada. Siempre va a ser uno adicional a lo que ya tenemos aquí. Muy bien. Ahora, pues eso está muy bien para expresiones polinomiales. Pero ¿qué tal si yo tengo la exponencial? Si yo lo derivo n veces, siempre me va a dar una exponencial. Así que este operador pues va a ser muy bueno para poder anular expresiones polinomiales súper bien. Pero cuando yo llegue a los exponentes, pues voy a tener que usar otro operador. Y el operador va a ser este. Va a ser d menos alfa elevado a la n. Esta expresión va a cancelarme, por ejemplo, la exponencial en esta forma, e a la alfa x. Eso lo va a cancelar. Pero también va a poder cancelar x e alfa x, e elevado a la alfa x, y así sucesivamente x al cuadrado, e a la alfa x, hasta llegar a x a la n menos 1 e alfa x. Entonces van a ver un patrón por ahí. Por ejemplo, vamos con lo más sencillo, que es lo que acabamos de ver. Entonces hay una n aquí y acá también hay una n menos 1, ¿no? Pero acá la n no está en la e, sino que está en la x. Entonces el exponente que tenemos aquí afuera va a ser el exponente que va a estar anulando para para la x que esté multiplicando a nuestra exponencial. Así que si yo tengo, por ejemplo, x a la 3, e a la 5x o algo así, x a la 3, ese x a la 3, pues yo lo tengo que anular con x a la 4, porque lo que yo tenga aquí tiene que ser uno menor que el operador anulador. Eso es lo que me está diciendo esa n, esta parte. Ahora aquí tenemos también la otra constante que es la alfa, dice d menos alfa. Esa alfa, ¿dónde la encontramos? Pues va a ser este constante que está multiplicando a x. Y pues está bastante claro, ¿verdad? Así que si yo quiero cancelar e a la 8x, pues esta alfa tiene que ser 8, ¿no? Pero pues también si fuera menos 9x, pues tengo que respetar ese signo y aquí menos 9 por el negativo se hace más 9, ¿no? Entonces así va a estar cambiando ese operador. Muy bien, entonces eso es lo que va a estar haciendo esta expresión y por qué es válida. ¿Cuál es la razón de que este va a ser el operador para cancelar la e a la x? Entonces esto nos tiene que remontar a lo que habíamos entendido de las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Lo que habíamos visto era que
Para poder resolver una expresión como y' más y' más y igual a cero, pues la única forma para poder resolverlo, esta es una ecuación homogénea con coeficientes constantes, pues la única manera era encontrando la ecuación auxiliar, luego encontrando una expresión de e a la mx que tuviera las raíces de m, ¿verdad? Entonces, pues algo así está pasando aquí. Entonces, podemos ver este d menos alfa a la n como si fuera una expresión de la ecuación auxiliar. Eso es lo que aquí aparece. Entonces, para poder resolver esta ecuación, ¿qué es lo que necesito? Una e a la mx. Y desde luego, dependiendo de la n, pues va a tener que aparecer esas x por ahí también que multiplican a mi e a la alfa x. ¿Se acuerdan el caso 2? Muy específicamente el caso 2 de las ecuaciones diferenciales homogéneas de, de coeficientes constantes. ¿Se acuerdan ese caso 2? Es cuando se repetían. Y cuando se repetían teníamos que multiplicar por x. Entonces, si se vuelve a repetir, se vuelve a multiplicar por x. Si se repite de nuevo, otra vez multiplícala. Y así se van multiplicando. Ahora, la historia que aquí estoy tratando de contar es que todo esto es la solución para que esta y de n se vuelva cero. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es un anulador porque la solución de una ecuación homogénea es cero. ¿Sale? Entonces, esa es la razón por la que este va a ser un operador anulador para una exponencial. Porque la exponencial es una solución de una ecuación homogénea. Y esa ecuación homogénea, si se resuelve, pues nos tiene que dar igual a cero. ¿Sale? Bueno, vamos a comprobar esa si ese realmente es un operador lineal. ¿Sale? Ahorita vamos a ver ese caso, pero vamos a ver varios ejemplos de anuladores para ciertas funciones. Entonces aquí el ejemplo dice encontrar el operador diferencial que anule la función dada. Entonces el primero que vamos a hacer, este primero va a ser un polinomio sencillo. Entonces lo primero que tenemos que ver para poder saber cómo anular este polinomio es buscar el grado mayor. Entonces esta es la constante, es decir, esto es como tener una x a la 0. Hay que tener eso presente porque después lo vamos a tener que entender. X a la 0 es una constante. Luego tenemos menos 5x al cuadrado, luego 8x al cubo. Así que pues ya vi que el más grande, el exponente más grande es el 3. Así que mi operador para anular debe de ser un grado mayor. Entonces va a ser diferencial al elevado a la 4. O derivada, operador diferencial elevado a la 4. ¿Ok? Así que si derivamos 4 veces esta expresión, pues nos va a dar 0. Entonces esta va a ser la expresión para poder anular esta función. ¿Sale? Bueno, vamos a seguirle. Ahora tenemos esta función exponencial e a la menos 3x. Entonces vamos a regresarnos a esta otra definición. Tenemos que tener muy presentes los valores de alfa y los valores de n para la expresión que nos den. Entonces, esta puede ser alguna expresión que queremos anular. Así que vamos a ver aquí que tenemos. Tenemos e a la menos 3x. Bueno, entonces alfa va a ser ese coeficiente que esté multiplicando a x. Yo tengo que alfa es igual a menos 3. Ahora, ¿cuánto va a valer 1?
Aquí dice n igual a 1, pero ¿por qué? ¿Cómo está eso? ¿Dónde está el valor de la x? Pues no está la x, ¿verdad? Pero como ya les había dicho, si no está, la x, si digo hay una constante, pues va a ser x elevado a la 0. Así que realmente aquí esta exponencial está siendo multiplicada por una constante 1, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y esa constante 1 se puede representar como x elevado a la 0. Así que sí se encuentra x elevado a la 0 en este primer ejemplo. Todas tienen su x, ¿verdad? La primera también, pero es una x elevado a la 0. Eso nos lleva a concluir que la n debe de ser un grado mayor a 0. Y pues aquí lo tenemos. Aquí anda. Aquí está. N es igual a 1. Así que el operador diferencial para poder anular esta expresión e a la menos 3x va a ser d menos lo que valga alfa. Alfa es negativo 3. Así que se vuelve d más 3 elevado a la 1, pues se queda así. Así que va a ser d más 3. Ahora vamos a comprobarlo a ver si es cierto. A ver si esto funciona. Así que dice aquí que tenemos que aplicar d más 3 que multiplique a exponencial de menos 3x. Esto significa que voy a multiplicar y luego voy a derivar aplicando la propiedad distributiva. Voy a ir haciendo este con este y luego este con este. Así que vamos a derivar e a la menos 3x y el 3 también se va a multiplicar con el e a la menos 3x. Así que también pueden haber constantes en este operador anulador. Bueno, vamos a derivar e a la menos 3x. Eso nos va a dar menos 3e a la menos 3x. Pero acá tenemos este 3e a la menos 3x que obtuvimos al multiplicar por 3 esta exponencial. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Pues, qué sorpresa. Son dos monomios totalmente iguales, pero con signo contrario. Se cancelan, por lo tanto, este sí es un operador anulador de e a la menos 3x. Ok, así que eso es lo que aquí tenemos. Muy bien, vamos a la siguiente, vamos por allá. Ok, ahí tenemos otro ejemplo. Ahora tenemos aquí del mismo tipo, ¿no? Tenemos e a la 2x, acá también está e a la 2x, muy bien, entonces las alfas se van a compartir. Alfa es igual a 2. Cuando son del mismo tipo, usamos el mismo tipo de anulador. Entonces tenemos exponenciales, podemos seguir utilizando el anulador para exponenciales, pero cuando se combinen las polinomiales son las que vimos primero, las que no tengan x con e a la lo que sea. Las que son con puras x sin la exponencial, esas son las polinomiales. Ahorita vamos a ver qué sucede cuando se combinan, pero todavía no. Estas son del mismo tipo, estas son puras exponenciales. Así que tenemos e a la 2x. Aquí tenemos también x por e a la 2x. Es 2 positivo, ¿no? Esta rayita que está ahí es parte de la hoja. Entonces es 2 a la x. Ok, bueno. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Alfa es igual a 2 y veo que mi x de mayor grado va a ser 1. Aquí está x a la 0, pero este va a ser 1. Entonces la n que voy a necesitar va a ser un exponente mayor que este. Va a ser 1 mayor que el exponente mayor que tengo aquí. Entonces 1 más 1 se vuelve 2. Y eso va a ser el exponente que pondré en el binomio que necesito como mi anulador. Y pues el valor de alfa es 2, simplemente lo sustituye ahí. Y pues lo podemos comprobar. Diferencial de 4e a la 2x y
Vamos a estar multiplicando. Bueno, pues antes de poder hacer esta multiplicación tenemos que expandirlo. Aquí quedó expandido. Y luego derivada, segunda derivada por cada uno de esos términos y todos esos términos. Aquí lo tenemos. Entonces, derivada de 4e a la 2x, segunda derivada de esto, luego segunda derivada de este otro término, y luego menos 4d, o sea, la derivada por 4 negativo que multiplique a todo esto. Aquí lo tenemos término por término. Y finalmente, esta última constante va a multiplicar también a cada uno de ellos. Eso es lo que aquí aparece. Entonces tenemos que sacar la segunda derivada de esto, pues va a ser 16e a la 2x. Luego la segunda derivada de todo esto va a ser una expresión como esta. Ya saben cómo derivar esta expresión. Y luego después de aquí vamos a derivar esto otro y aparte vamos a multiplicar por menos 4. Así que nos sale a menos 32e a la 2x. Y así sucesivamente para todo lo demás en este procedimiento. Ahora vamos a ver aquí que se van a estar repitiendo ciertos términos. Vamos a ver qué se repite. Tenemos aquí 16 menos 32 más 8e2x, pero hay más términos porque tenemos que expandir este binomio de aquí y llegamos a menos 40xe2x menos 40. Esto sucede al multiplicar todo esto, ¿no? Entonces aquí ya está todo expandido y pues aquí ya está todo bastante evidente de qué es lo que se va a cancelar con qué. Este se cancela con estos de aquí, luego pues ahí están todos, ¿no? Los pueden checar, pero esto sí da igual a cero. Entonces, pues eso es lo que ahí tenemos. Evidentemente, sí es un anulador de esta expresión con exponenciales. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos aquí otro anulador que necesitan conocer también. Aquí está este anulador. ¿Qué es lo que nos va a estar anulando? Bueno, pues este nos va a estar anulando expresiones que contengan la exponencial y el coseno. Y también que tengan sus x, ¿verdad? La x también, luego x al cuadrado y así sucesivamente hasta x a la n-1, donde n es el valor de nuestro operador anulador. Y también va a estar con el mismo operador. Este mismo operador va a estar anulando no solamente las expresiones de coseno, sino también las que tengan seno. Ahí está. Entonces también aparece su x. Tiene su e elevado a la alfa x. Bueno, muy bien. Entonces anula o e a la alfa x por coseno de beta x o e a la alfa x por seno de beta x. Cualquiera de estos dos o estas variantes con las x va a estar anulando este de aquí, pero pues tenemos que sustituir los valores de alfa y de beta y de n también en esta expresión. Vamos a ver un ejemplo parecido a ese. Entonces tenemos aquí 5e a la menos 5x coseno de 2x y acá tenemos pues el resto de este ejemplo. Esta es la misma expresión, es una sola expresión, una sola función y como pueden ver pues son del mismo tipo porque la beta se repite. Si no se repitiera pues ya sería otro tipo de función y tendríamos que aplicar lo que sigue en un momento cuando se combinan linealmente, pero eso todavía no lo vamos a ver. Aquí tenemos coseno y seno que son de la misma beta y tenemos también las exponenciales. Y pues en este caso el valor de la x pues no se ve, lo cual significa que es x a la 0. Por lo tanto yo tengo el caso de que el valor que yo tengo aquí n-1, n-1 es igual a 0, por lo tanto n tiene que ser igual a 1. Esta es otra forma de hacerlo también. Igualas n-1 al exponente mayor de la x que yo tengo aquí en mi expresión.
Y pues como no aparece, yo sé que ahí anda escondido esa x elevado a la cero porque es igual a uno. Entonces ese uno es x a la cero y pues sí aparece y de esa manera voy a encontrar el valor de n. N es el valor de la x, pero pues tiene que ser con n menos 1, ya que la n va a ser el valor esta, de este exponente. Bueno, ahora ¿cómo encontramos el valor de alfa? Ah, bueno, pues alfa es lo que esté multiplicando a esta x. Entonces, a la exponencial tiene su x y pues todas tienen que tener la misma alfa, ¿no? Entonces, digo, esta combinación también cumple con e a la alfa x, tiene la misma alfa, pues adelante, vamos a hacerlo de esta forma. Pero si no fuera así, pues tendríamos que hacer otra cosa porque no forman parte pues, del mismo tipo de función. Ok, tenemos aquí e a la menos x, así que alfa es igual a menos 1. Muy bien, y pues vamos a tener que sustituirlo. ¿Cómo salió este 5? Pues este 5 vamos a recordar la función es alfa al cuadrado más beta cuadrada. Alfa vale en este caso menos 1, entonces menos 1 al cuadrado más beta también al cuadrado, que es 4. Y 4 más 1 nos va a dar 5, lo cual es el valor constante que se pone en este anulador. Y luego después de aquí tenemos que poner el valor de menos 2 por alfa. Y como alfa vale menos 1 por negativo 2, pues que nos va a dar positivo 2. Ahí está. Ese va a ser entonces el anulador. Entonces, ahí terminamos este ejemplo. Este va a ser el anulador para esta función que tiene cosenos y exponenciales. Exponentes. No, esas exponenciales. E a la menos x. Y seno y coseno. Ok. Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver un caso especial de cuando tenemos exponenciales. Ahora, ¿qué sucede si tenemos alfa igual a 0 y n igual a 1? ¿Qué significa alfa igual a 0? A ver, alfa, ¿dónde está? Alfa es lo que está multiplicando a la exponencial. Entonces, si alfa vale 0, vamos a pensar qué significa eso. O sea que e a la alfa x, ahora si alfa sería 0, ¿qué va a valer esto? Ah, bueno, pues va a ser 1. Por lo tanto, es el caso cuando solamente tenemos cosenos, ¿verdad? Y, ok, vamos a ver dónde está esto, permítame, n igual a 1, entonces esto va a ser cuando solamente tenemos el coseno o el seno, entonces em, este te indica el valor de x y como este es 1, pues significa, este es el valor del anulador. Entonces en la expresión que yo voy a anular, pues va a ser 1 menos 1, va a ser un valor menor que este, así que va a ser 0, x a la 0. Y yo tengo también e a la 0. Entonces significa que nada más va a sobrevivir el coseno de beta x porque este beta es diferente a 0, pero los demás sí van a ser 0. Entonces estos se vuelven 1. Así que cuando yo tengo este caso, pues yo tengo el anulador para cuando es coseno de beta x o seno de beta x. Muy bien, es el caso especial. Por ejemplo, si yo tengo d cuadrada más 16, ¿esto qué va a anular? A ver, pues esto va a anular a seno de 4x más b coseno de 4x o cualquier combinación. Entonces, ¿por qué 16? Ok, porque beta es el valor de, de lo que tengo aquí. Entonces tengo 4. Acá tiene que aparecer beta al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado, 16. Y pues va a estar anulando
no solamente el coseno, también puede anular al seno. Entonces, como tienen la misma beta, pues lo va a poder anular. Pero aparte yo le puse aquí una A y una B, porque este anulador puede cancelar cualquier seno de 4x o coseno de 4x, cualquiera, y que tenga cualquier número multiplicándolo. Entonces puede ser esto 1 y 1 o 8 y 8, 8 y 3, lo que sea. Entonces este anulador va a funcionar para cualquier combinación lineal de estas expresiones. ¿Sale? Entonces, cuando tengamos muchas funciones cosenoidales o senoidales de este estilo, se estén sumando y cada uno tenga su peso, su peso ponderado, pues se puede anular con este solamente con este. Ok, bueno, pues vamos al el siguiente caso, que va a ser las combinaciones lineales. Ok, ahora estas combinaciones lineales, pues ¿a qué me refiero? Fíjense, cuando tenemos una expresión polinomial y una expresión de otro estilo, que va a ser cosenoidal o senoidal en este caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya habíamos hablado qué sucede cuando tenemos como varias combinaciones de senos con senos, cosenos con exponenciales y polinomios con polinomios seguramente, pero pues terminan siendo polinomios, ¿no? Pero bueno, eh, o- entonces ya hablamos de esas combinaciones, ¿no? De cuando tienen las mismas betas, cuando tienen las mismas alfas y todo eso, pero ¿qué sucede si varían? Entonces se están sumando esas dos funciones. ¿Qué va a pasar con el anulador? ¿Qué tengo que hacer para obtener un anulador de este polinomio? Entonces tenemos una expresión polinomial y una expresión con una función trascendente. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Sabemos que el anulador de 7 menos x pues debe ser de 2, ¿no? De al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el exponente de 1, entonces tenemos que sumarle 1 y pues va a ser este el anulador. Ahora, pues si yo tengo 6 seno de 4x, pues hago lo que hice hace un momento, entonces va a ser este anulador. Ahora, si yo los tengo combinados en una función, si están así sumados, ¿cómo yo los voy a anular? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué voy a hacer entonces? Pues muy sencillo, muy sencillo. Simplemente voy a multiplicar los dos anuladores. ¿Ok? Entonces, el producto de los anuladores para la combinación lineal de funciones. ¿Ok? Así que si yo tengo una combinación lineal de funciones, tengo que pues inspeccionar qué funciones tengo y cómo puedo anular esta función, cómo anular esta función, y luego los voy a multiplicar y ya con eso se va a poder cancelar esos resultados y lograr que se dé el cero ahí. Bueno, entonces esto es importante, lo vamos a ver más adelante para resolver algunas ecuaciones diferenciales no homogéneas. Ahora sí, vamos a hablar de cómo lograr esas soluciones, porque hasta ahorita era solamente teoría sobre el anulador. ¿Cómo podemos usar este anulador para poder resolver ecuaciones diferenciales? Hasta ahorita lo vamos a ver. Primero estábamos hablando de qué, qué hay con estos anuladores, cómo se pueden usar, qué casos eh, se tienen y los tipos de anuladores, ¿no? Ahora sí vamos a aplicar ese conocimiento para resolver esta ecuación diferencial. Y pues lo que nos van a pedir en este ejemplo uno dice solución general usando coeficiente indeterminados de esta expresión. Así que, ¿con qué empezamos?
Pues va a ser muy paralelo a lo que estábamos haciendo en el video anterior de ayer. Va a ser muy parecido. Primero tenemos que empezar con resolver la ecuación diferencial homogénea. Así que me olvido del 4x al cuadrado y le pongo un 0 ahí y lo resuelvo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues necesito encontrar una ecuación auxiliar que va a ser en este caso m cuadrada más 3m más 2. Así que después de aquí necesito encontrar las raíces. Ya, eso ya se lo saben, ¿verdad? Encontramos las raíces, es m igual a 1 negativo y 2 negativo. Y pues ya tenemos ahí la solución. Esos van a ser los coeficientes del exponente del exponencial. Aquí están. Entonces ahí está el menos 1x y aquí está el menos 2x. Esta va a ser nuestra solución complementaria para la ecuación homogénea. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con el otro? Con el g de x, 4 de x al cuadrado. Ah, bueno, pues aquí es cuando vienen los anuladores. Aquí les ven. Ahora sí, ¿para qué sirven los anuladores? Aquí lo van a ver. El propósito de todo esto es convertir, convertir esta expresión de aquí, esta expresión en una expresión homogénea. Pero, o sea que, pero aquí nada más lo cambié, quité el 4x al cuadrado y le puse el 0, ¿no? Pero, ¿cómo puedo transformar en sí esta ecuación para que se vuelva homogénea? Y para eso me van a servir los anuladores. Así que, pues lo que vamos a hacer es aplicar el anulador a toda la ecuación diferencial para que este 4x al cuadrado se anule. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo se anula? Este 4x al cuadrado pues va a ser con d3. Así que tenemos que, ya saben por qué es d3, ¿verdad? Porque este es 2, súmale 1, aquí es d3. Ok, bueno. Tenemos aquí y' más 3y' más 2y. Esta es la misma ecuación diferencial que nos dieron inicialmente. Esto se puede expresar como si fuera la segunda derivada de y, 3 de la primera derivada de y por 3 y así sucesivamente. Entonces el operador diferencial aquí lo estamos usando. Ok, ahora también hay que verlo entonces todo esto como si tuviéramos un factor repetido. Tenemos una y, otra y, vamos a factorizar. Así que tenemos aquí una expresión de la ecuación diferencial, pero utilizando los operadores de derivación, las D's, como si estuvieran todas multiplicando a la y, pero pues está factorizada, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es equivalente, esto que está aquí es totalmente equivalente a lo que teníamos en un principio. Entonces, hasta ahorita no ha habido ningún cambio así muy fuerte, ¿no? Nada más la notación. Y aquí sigue el 4x cuadrado. Ahora, pues sabemos que para poder anular este 4x al cuadrado, necesitamos multiplicar por d a la 3, d3. Pues no vamos a multiplicarlo solamente, no vamos a aplicar este anulador solamente al lado derecho, tenemos que aplicarlo a ambos lados para que se mantenga la igualdad, porque esto sigue siendo una ecuación, aunque sea diferencial, es una ecuación. Bueno, tenemos que aplicar la diferencial 3 a lo que tenemos aquí adentro. Entonces, pues resulta que estos d cuadrado más 3dy más 2, esto es como una ecuación auxiliar. Es equivalente a una ecuación auxiliar. Y una vez que se multiplica por d3, pues ya se amplió la noción de esta ecuación auxiliar, porque ahora también estamos metiendo este nuevo operador
Y pues la ecuación auxiliar ahora no solamente se va a aplicar para aquel caso que teníamos, ahora se va a aplicar también a esto nuevo, porque cuando aplicamos de 3 a 4x cuadrado, una vez que se aplica, ¿qué obtenemos? El cero. Entonces, la derivada tercera de 4x al cuadrado es cero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Observen, esto de aquí, esto de aquí, es ahora una ecuación diferencial homogénea. Ahí está, hemos llegado. Esa es la aplicación del anulador, que lo que se encuentra del lado derecho se volvió cero. Y del lado izquierdo tenemos, pues, ¿qué tenemos? Una ecuación auxiliar. Y aquí tenemos que aplicar lo que ya saben. De aquí en adelante es casi todo, es aplicar lo que ya aprendieron en las clases pasadas. También en la anterior. Ahorita vamos a ver porque esto también es coeficientes indeterminados. Así que este método nos va a dar unos ciertos coeficientes indeterminados y tenemos que hacer el sistema de ecuaciones y todo ese rollo. Pero antes de eso tenemos que aplicar lo que sabemos de eh, ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes para poder resolver esta expresión homogénea. Y esta expresión homogénea me representa la ecuación diferencial que contiene a 4x al cuadrado y todo este rollo, que es la ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta expresión? A ver, aquí tenemos m a la 3. M a la 3, pues significa que hay 3 m's, entonces tenemos m1, m2 y m3. Y pues recordemos que esto tiene que ser igualado a 0, por lo tanto cada factor está igualado a 0. Por lo tanto, m a la 3, para que se vuelva a 0, podemos hacer esto. M a la 3 es igual a 0. ¿Cuáles valores de m hacen que esto se vuelva a 0? Pues 0 nada más. Así que tenemos 3 raíces repetidas. ¿Y qué sucede cuando tenemos raíces repetidas? Pues tenemos la exponencial, pero aparte se tiene que multiplicar por x. Ok, ahorita va a aparecer, ahorita van a ver. Esto ya se lo saben. Luego también tenemos aquí otra raíz que es m más 1. Ok, la raíz de este binomio de m más 1 pues va a ser menos 1. Así que m4 es igual a -1. Luego aquí tenemos m más 2. La raíz de esto va a ser -2.